Bueno, vamos a orar. Señor, en tus manos nos ponemos para que nos hables, para que nos guíes, para que nos enseñes de tu palabra. Gracias porque la has preservado durante tantos años nuestro crecimiento y nuestra madurez. Bendecimos tu nombre por eso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar con Mefiboset y vamos al punto, pero vamos a seguir leyendo en dos planos. Es decir, por un lado leyendo los hechos relatados en forma muy plana, muy textual, con lo cual uno ya puede sacar un montón de conclusiones. Y como les adelanté un poco el otro día, con un montón de simbolismos, que no sé si los han pensado, si les quedó alguna duda, si lo van viendo, porque vamos a seguir en ese segundo plano hoy también, ¿no? Con este capítulo y con el siguiente. Así que no sé si quieren repasarlo o vamos para adelante directamente. Avancemos nomás. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, avancemos. Bueno, yo les había contado que la relación entre David y Mefiboset de alguna manera también representaba, digamos, la generación de la víbora y la generación de la mujer. Y estaban representadas ahí y terminamos justamente en el versículo 8, capítulo 9, versículo 8, que decía, inclinándose Mefiboset, dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y esa expresión de perro muerto tiene tanto simbolismo. Saben que los judíos llamaban perro a todo el que no era judío. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer y le dice, bueno, hasta los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa? Porque, es decir, 1000 años después el concepto de perro para el no judío seguía estando vigente. Y él se reconoce entonces como, digamos, de una sustancia diferente que la de David. Por más que él estuviera también en la familia real, él se da cuenta que la realeza de David es de otra categoría que la realeza de Saúl, de la cual él derivaba. Entonces, él se reconoce como perro. Uno si lo mira en forma plana, esto, dice, bueno, lo que está haciendo es realmente, sigue teniendo miedo, se sigue escondiendo para que no se enoje David con él y lo mate, que sería lo lógico de acuerdo a las costumbres de la época. En lectura plana esta sería la explicación natural, ¿no? Pero le agrega para que mires a un perro muerto como yo. Es decir, el hecho de reconocerse muerto, para mí también tiene mucha trascendencia simbólica. ¿Por qué? Y porque Mefiboset estaba en Lodabar muerto. Y todo lo que, de lo cual podría jactarse, me acuerdo de Pablo cuando dice, yo tengo de qué jactarme, judío de judío, fariseo, bla, 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 bla. Este Mefiboset podría haber dicho, bueno, yo soy el nieto de quien fuera el rey Saúl, y el hijo de Jonatán, íntimo amigo tuyo, David. Entonces yo no soy una porquería cualquiera, me escapé a Lodabar, pero bueno, él podría haber dicho eso. Pero él se da cuenta de que ahí había una diferencia fundamental, y esto de perro muerto, para mí, la otra implicancia que tiene es algo que ya hemos comentado algunas veces. Si estamos hablando de la generación de la víbora, la generación de la mujer, el hecho de estar muerto o que me reconozca como muerto significa yo no puedo
hacer nada, no puedo darte nada, no puedo reconocer nada. Me estás ofreciendo que me siente en la mesa, ni siquiera puedo decidir sobre esto. Vos me dijiste que en mi mesa y voy a estar, que tiene que ver con este famoso concepto de aceptar al Señor, ¿no? Una persona muerta no puede hacer nada, no puede aceptar. Eh, Simplemente le dijeron, sentate en esta mesa y fue y se sentó, punto. Y si van y le preguntan, ¿por qué está sentado en la mesa del rey? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, por la invitación del rey. O no, estoy sentado acá porque el rey me dijo que me sentara en este lugar. Es todo virtud y mérito del rey, ¿no? Así que hasta ahí llego un poquitito con el versículo este. Entonces, del 9 al 13 aparece otro temita que después va a volver, ¿no? Y dice, entonces el rey llamó a Silba, em, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Perdón, Aldo, no te estoy siguiendo. ¿Dónde estás? ¿En qué versículo y en qué libro? ¿Según de Versículo Samuel? 9:9. Según de Según Samuel. Samuel 9:9. Perfecto. El rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo, todo lo que fue de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Siba había sido sirviente de Saúl, y Siba fue el que eh, le comentó de Mefiboset. Quiso quedar bien, y David lo reconoció como tal. Entonces, fíjate que cada vez que dice tu señor está hablando de Saúl, incluso la palabra traducida es con letra minúscula. Entonces, dice, todo lo que era en la propiedad, David dice, yo no quiero nada de eso. Eso le pertenecía a Saúl, así que le pase a su nieto. Eso es la ley, eso es legítimo, eso es legal. Eh, Dios no quiere nada de lo que es el otro mundo, el mundo de la víbora, simbólicamente. Entonces le da la instrucción, le vas a labrar la tierra con tus hijos y tus siervos, y todos ustedes que eran siervos de Saúl, ahora son siervos de Mefiboset. Almacenará los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. ¿Por qué? Porque Mefiboset tenía un hijo ya. Tendría los pies medio chuecos, pero tenía un hijo. Genial. Em, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Em, lo interesante es que cuando el rey le dice, Mefiboset va a comer en mi mesa, ese era un privilegio que estaba reservado para los hijos del rey. Es decir, de alguna manera lo toma como hijo adoptivo. Es decir, vuelta al nivel simbólico. Dios, ¿cómo nos invita a su mesa? A la mesa del Señor, la eterna, la definitiva, como hijo adoptivo. Nos hace sentar al lado de Cristo. Es exactamente lo que está diciendo en este lugar, como uno de los hijos. Y para Mefiboset fue una sorpresa, pero además se alegró muchísimo de saber que el rey no quería matarlo.
Es lo que nos pasa a nosotros cuando nos ofrecen la gracia. Nos merecíamos morir porque pertenecemos al reino viejo. Sin embargo, Dios no solo no nos mata, sino que nos invita a su mesa y los toma como hijos adoptivos. Era absoluta gracia. No había absolutamente ningún mérito en Mefiboset. Sigo marcando estas cosas para que sigan viendo ese paralelismo del que estábamos hablando, ¿no? Y el versículo, ¿verdad? Y respondió Siba al rey, 11, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y lo dice expresamente. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, cosa que sin duda no le gustó demasiado, por lo que ustedes recuerdan que pasó después. Quiero, También me hace pensar a Mefiboset como a los gentiles que son incorporados a la familia de David, a los judíos, digamos, como cuando habla de que somos injertados, que somos ahora hijos de Abraham, digamos, un poco esta figura de que Mefiboset es de otra rama, de otra tribu, y lo incorpora a la mesa de David, de Judá. perdón, no entiendo la pregunta. No, O no, digo que como una imagen de que a los gentiles claro, se los injerta como parte de la vida original, digamos, esto de que Mefiboset no es de la tribu de David, de Judá, pero al llevarlo a la mesa lo hace como parte de la familia, como una imagen de lo que se viene, de cuando Jesús viene, ¿no? es cierto, pero en el capítulo 10 vamos a ver el simbolismo para los gentiles. Este no era gentil, este era judío. Es como Ah, un judío arrepentido, es como un fariseo, digamos. vale. Eh, porque el ejemplo de ese paralelismo mismo que estás diciendo con los gentiles es el que viene después en el capítulo 10, Dale, al cual vamos a estar apuntando. ya venimos. Vamos bien, pero fíjense lo que son estos dos capítulos en simbolismos, porque estamos hablando del simbolismo de Cristo, cómo se maneja con los que son de la misma, son todos familiares del rey, son todos judíos, y cómo se va a manejar con los gentiles después. Uno si lo lee en forma plana, esto no lo pesca, pero ni disfrazado de mono. Esto es, esto es de otro nivel. Entonces, estaba mirando el nombre Mica, o Micaía, Micaía es realmente la traducción, que la significación es ¿quién es como Dios? ¿Pregunta? ¿Es como una pregunta? ¿Eh? ¿Es como una No, pregunta? una afirmación. Proclamación. ¿Quién es como Dios? Es decir, que este hombre, Mefiboset, viviendo en Lodebar, le haya puesto quién es como Dios al hijo, también tiene una implicancia, creo yo. Porque Dios seguía estando mentalmente en la cabeza de Mefiboset, por más que se considera descartado. Uno diría quizá la influencia del padre. Él seguía de alguna manera pensando en Dios, por eso le puso ese nombre. Dice, toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset.
fíjense que Mefiboset, de alguna manera, pese a que nosotros somos más gentiles, pero quién sabe si a lo mejor en nuestros antepasados no se cruzó algún judío. De allá a acá, en 3000 años, por ahí podemos tener algún antecedente de ese tipo, ¿no? Em, pero de alguna manera presenta a el que recibe gracia, el que era pobre, el que no podía caminar bien. Creo que se los comenté la vez pasada. ¿Se acuerdan que Dios le dice a la serpiente, vos los vas a herir en el calcañar? La mujer te va a pisar la cabeza, te va a matar, pero vos los vas a herir en el caminar. Mefiboset, la imagen típica del mordido por la serpiente. Otro detalle, él estaba separado de David como consecuencia de sus propios ancestros. Es la cultura que recibió, es la herencia que recibió. El calcañar es el andar, o sea, la posibilidad de El caminar. calcañar es el talón, es el hueso del talón. Sí. Ese es el calcañar. Eh, lo que le estaba diciendo Dios a la serpiente es, vos le vas a, a molestar el caminar por la vida, pero con el mismo pie uno aplastarle la cabeza a la serpiente. Fíjense qué paradoja, ¿no? Ahí estamos en Génesis 3. El otro detalle para marcar no es Mefiboset que lo busca a David, sino que es David el que lo busca a Mefiboset cuando estaba absolutamente perdido y nadie sabía de él. Y de alguna manera Dios manda a buscarlo. Es como Dios mandando el Espíritu Santo a buscarnos a nosotros que estábamos en Lodebar, perdidos completamente. Segundo, nos manda a buscar para mostrarnos su bondad. Y cuando llega en la presencia de este rey, él se presenta con una profunda humildad y es el rey el que le ofrece un pacto. Te vas a sentar en mi mesa, te tomo como mi hijo y voy a poner a alguien para que se preocupe por tus cosas y tu familia tenga cuidados. Y Mefiboset recibiendo humildad. Y el rey le devuelve todo lo que él ni siquiera sabía que tenía. Supondría que tenía un montón de propiedades que eran de Saúl y bienes. ¿Pero a El quién rey, se la iba a reclamar? el, ¿cómo? Está todo perdido. ¿A quién se la iba a reclamar? Claro, A los filisteos que se la quitaron, al nuevo rey que lo va a matar, ya la estaba por perdido todo, me imagino, no tenía. pero es la bondad del rey el que se lo devuelve. Sí. Ahora, ¿sabes qué estaba pensando? No sé si tenés algún dato más. Es de Seba, de Siba, que es sirviente de él. Eh, y mantener toda esa gente tiene que haber tenido una actividad. Supongo que por lealtad a Saúl lo está sirviendo, o recién ahora aparece Siba y no estaba en lo de Bar, Siba. ¿Me entendés lo que quiero decir? No, O recién ahora la... Siba no estaba en lo de Bar, Siba estaba
cuidando las propiedades de Saúl, porque ese era su rol. Él, sus hijos y su familia estaban encargados. Por eso le da tanta bronca cuando David le dice, bueno, ahora lo vas a cuidar, pero el propietario es este, y vas a Ah, mantener a toda tu familia. o sea, siempre fue propietario Saúl y su descendencia, pero Siba se acostumbró a sacar provecho de la situación. Exactamente, exactamente. Lo cual va a generar después su reacción. Pero él tenía su rol, que era administrar la estancia de Saúl. Déjenme decirle así para entenderlo. Em, la otra que creo que hemos marcado, versículo 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén. Fíjense que lo sacan de Lodebar y lo traen a Jerusalén. Lo sacan de un lugar donde ni la palabra de Dios estaba y lo traen a la ciudad de La Paz, donde reside el tabernáculo de Dios. Es decir, lo sacan de lo de más abajo y lo llevan a lo más arriba, comiendo siempre de la mesa del rey, y termina el capítulo diciendo, y estaba lisiado de ambos pies. No lo curó. ¿Viste? A veces nuestras iglesias hoy están queriendo hacer una bandera de que, bueno, si sos creyente, el milagro es restaurante totalmente. Y fíjate que a Mefiboset le restauró un montón de cosas, pero no lo curó, siguió lisiado. Hoy en día se le hubiese hecho una operación, se le reemplazan los tobillos y probablemente podía caminar de nuevo, pero él siguió en esa condición. Eh, bueno, hasta ahí sería. Ahora vamos a ir al día. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, yo, Aldo, acabo de entrar ahí a buscar algunas cositas en internet. Me queda esto, ¿dónde estaba Siba? ¿Ya? Y, y entonces leo de nuevo y Siba dice, en el 9, ¿no? Eh, ¿Ha quedado alguien, Y le respondió, aún ha quedado un hijo con nación y los pies. ¿Dónde está? Y él dice, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Pongo a buscar quién era Maquir. Y dice, Maquir era hijo de Amiel, era un rico terrateniente de la ciudad de Lodebar, que aparece en la Biblia, que cuidó a Mefiboset hasta que la casa, hasta que David, hasta que aseguró la intención amistosa de David. Evidentemente, Maquir protegió, y dice: Maquir era el papá de Galaad. Maquir era hijo de Manasés, cuyo papá era José. Bueno, era no un pariente, sino alguien que fue leal ahí, de alguna manera a Israel, me parece más que a Saúl. Cuidó un Sí, después lisiado. lo vas a ver nombrado de nuevo. Sí, más No me adelante, en el 17. acuerdo, o crónicas por ahí. Sí, el Como, segundo Samuel también aparece de nuevo en el capítulo 17. exactamente, aparece como parte del ejército o algo Mm. así. Así que, Ahora, eh, acordate que Saúl era de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín, el territorio era al norte de Jerusalén. ujú. Jerusalén era de Judá, de la tribu de Judá. Entonces los territorios de Saúl estaban arriba y Siba seguramente se estaba ocupando de eso. Ok. Bueno, y Bu- vamos a leer el capítulo 10 entonces, que tiene dos o tres cositas interesantes. Dice,
Y después de esto, después de que Mefiboset volvió y todo esto, ahora viene una guerra. La guerra en la cual eh, es el umbral al tema de David y Betsabé, que va a ser el capítulo 11. Pero en el capítulo 10 se relata una guerra, y esta guerra sí tiene que ver con gentiles, lo que decías antes, Analía. Entonces, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. El reinado de Amón estaba del otro lado del Jordán, ¿ok? Era una zona de alguna manera limítrofe con la tribu de Rubén y creo que de Gad, que eran las dos tribus del otro lado del Jordán. Entonces se muere este rey y David, el rey y reinó solo Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún. Y acá quiero detenerme un segundito porque esta expresión ya la habíamos visto en el capítulo 9. Por esto es que les digo, miren, el primer plano de lectura plana y el nivel de interpretación simbólica continúa. ¿Por qué? Porque los dos capítulos empiezan con la misma expresión. Le quiero mostrar Gesed. ¿Se acuerdan de la Gesed? Habíamos visto el otro día. Que es ese amor en acción. Capítulo 9, él dice, quiero mostrarle amor activo a alguien de Saúl, es decir, alguien del otro reinado. En este caso utiliza exactamente la misma expresión. Le quiero mostrar, Gesed, a Hanún, hijo de Nahash, eh, como su padre la hizo conmigo. Es decir, David tenía una relación con el rey de Amón. Y entonces él ahora le quiere mostrar, esta tribu serían los gentiles, los representantes de los gentiles. Entonces el rey dice, le quiero mostrar Gesed también a los gentiles. Primero a los judíos, después a los gentiles. Primero capítulo 9 a Mefiboset, después a los gentiles capítulo 10. ¿Está? Entonces envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Pero llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, es decir, salieron de Israel, Israel, Samaria, salieron de todo eso y llegaron a lo que sería el mundo gentil. Llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, vuelve a repetirse el hecho de que David manda a alguien en representación de él, una especie de embajador que es el que va a sufrir el problema, que uno lo podría simbolizar en Juan el Bautista, uno podría simbolizarlo en los profetas, Jonás, que fue a hablarle a los gentiles, o a lo mejor uno puede simbolizarlo en el Espíritu Santo, que es enviado a los gentiles. Pero llegados los siervos a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor. Los príncipes son todos aquellos que uno podría catalogar de el entorno. Seguramente Omar se debe acordar allá en la década del 70 cuando se hablaba del entorno de Isabelita.
Sergio también, me parece, por la sonrisa. Eh, los demás son demasiado jóvenes, sobre todo Analía, para poder recordarse de esas cosas. Pero estos son los entornos que rodean habitualmente a los reyes, que lo mantienen en un microcosmos donde esa persona en eminencia realmente no conoce lo que pasa alrededor, sino a través de lo que le cuentan estos chupamedias que están alrededor. Recientemente lo hemos visto también en todos estos contextos. Siempre el líder es rodeado por una serie de chupamedias que le cuentan lo que está pasando. Em, entonces le dicen a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? Eh, la palabra consoladores es enviar confortamiento para consolar. eh, y quiero recordarles que en el Nuevo Testamento, una de las palabras con que se traduce la obra del Espíritu Santo es la de consolador también, para hacer puntos de conexión y poder entender lo que estoy tratando de darles en los dos planos al mismo tiempo. La palabra esta que se utiliza acá en hebreo es, eh, espere que me va a ser más fácil, es aquel que te ayuda a tomar conciencia de tu tristeza, aquel que te consuela, aquel que busca que te arrepientes, que lamentes, que te consuela, eh, es aquel que tiene compasión, que, que te levanta el arrepentimiento. Fíjense que es toda la descripción del Espíritu Santo, ¿eh? Em, y la palabra con que se traduce es consolación. ¿Te parece que por honrar la vida de tu padre te ha enviado a alguien para que te consuele? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? De alguna manera, si yo lo pienso hoy en día, lo que están pensando de los cristianos, los no creyentes, ¿no? Es que los cristianos están ahí dando vuelta para destruirles el mundo que los no cristianos han logrado concebir. Y entonces están espiando, están boicoteando, te aparecen con esto de ser pro vida, entonces vienen a destruir todo este concepto de pro vida, porque la sociedad ya tiene un concepto, tiene que ver con un montón de estos conceptos modernos, esta moda woke, ¿no? Todos estos valores, los hemos logrado, los tenemos. ¿Y qué vienen los cristianos a hacer acá? A destruirnos esto que hemos construido. Y aparece el rechazo contra eso. Aldo, Acá perdón. aparece, sí, Sí, volviendo al tema este de los príncipes, justamente te está refiriendo a eso, los príncipes, los hijos de Amón. En algunas traducciones figura como los jefes, serán los jefes de la casa de familia, o sea, claro, sin duda que eran, por eso me reía lo del entorno, son gente que influenciaban, tanto para bien o para mal, o a conveniencia propia, para a Hanum. exactamente. Lo rodean, le llenan la cabeza. Claro, eh, Amón, sí, son los príncipes o
o los líderes, o los jefes, o los oficiales, o los capitanes, son todos aquellos que pueden perder de que les cambien el status quo que ellos tienen. Se murió el rey, hay un nuevo rey ahora, hay que chuparle las medias para que esté a favor nuestro. A ver si lo podemos poner de nuestro lado para seguir sacando ventajas. Es decir, los que se reaccionan así son los que estaban en riesgo de perder ventajas. Así que la traducción esta que decís, Sergio, es correcta. Entonces, ¿no ha enviado sus siervos para inspeccionar la ciudad y destruirla? Entonces, Hanún, medio tontuelo el muchacho, tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Son dos de las peores cosas que se pueden hacer en el Oriente Medio, porque la barba representa no solo la tradición, representa mucho más que eso. Aquí yo había buscado, para que ya... hay un valor en la barba, no solo de los hebreos, los árabes también. Si ustedes ven a los iraníes, Afganistán, Pakistán, todos esos países tienen unas barbas enormes y no se la tocan nunca. El judío ortodoxo no se la va a cortar nunca porque es, es parte del adorno de los hombres. Y uno lo mira y parece tan sucio, dice Marisa. Tiene razón. Es desagradable para mí, por lo menos. Pero en el Medio Oriente es realmente muy importante. Entonces, le quita de alguna manera el motivo de orgullo. Es un insulto muy grave. Y en el Medio Oriente, incluso frecuentemente, muchos de ellos juran por su barba. Es una expresión en árabe que es jurar por la barba. Te juro por barba, tal cosa. Incluso hablan de la barba de Dios, lo habrán escuchado. Exacto, la barba también es signo de madurez, dice Omar, es cierto. Porque esos son imberbes, no tienen barba. Pero se lo representa a Dios como ese hombre, el viejito de barba blanca, sentado en el trono blanco, es porque representa dignidad. Y el otro tema es los vestidos cortados por la mitad, significa que están mostrando la desnudez de la persona. Y la desnudez es una cosa que ya viene desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, cuando se habla que la serpiente era astuta y la palabra, hoy justo esta semana se lo mandé a José eso, la palabra Arún quiere decir astuta, pero también significa desnudos. No sé si te resultó clara, José, la explicación que te mandé. Sí, 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 lo charlamos con Analí y con mis hijos, a toda la Ah, explicación. Yo le hice una pregunta sobre si Eva había pecado o solamente había desobedecido al marido, básicamente porque dice en Romanos 5 que el pecado entró a través de un hombre. Entonces, y cuando yo veo que Eva come y Adán come, ahí se sienten desnudos los dos, que esa es como la entrada del pecado. Entonces, ahí tuvimos una charla. Después le mando la explicación de Aldo si quieren al grupo. Y ahí estuvimos hablando de la desnudez. rápidamente, el tema es que
la palabra desnudo es arún, que es la misma palabra para astucia. La astucia desnuda lo que eres. Yo digo, mira qué astuto este hombre. En realidad se descubrió, mostró la esencia, una persona que es astuta. Mostró profundidades que están normalmente tapadas. Entonces lo mismo ocurrió con Adán y Eva. El primer Adán tiene una esposa que se llama Eva. El segundo Adán tiene una esposa que se llama Iglesia. Entonces, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, porque la desnudez no era un valor moral para ellos. Pero a partir de que ellos se identifican con la serpiente porque le creen, se conectan con la serpiente, toman los valores morales de la serpiente. Y entonces, a consecuencia de eso, dicen, no es bueno estar desnudo, de estar arum, y se cubren. Entonces, cuando viene Dios y los ve tapados, se da cuenta que estos tomaron el carácter de la serpiente y dejaron los valores morales del Padre, de Dios. Por eso los echa del paraíso. Pero esto es un poquitito que tiene que ver con esta desnudez. Para el judío, para el de Medio Oriente, esta desnudez es un tema muy significativo porque tiene que ver, como decía ahí Omar en el chat, implica humillación profunda para ellos. Realmente fue muy agresivo lo que le hicieron. Y cuando te cortan los vestidos por la mitad, eh, quedás totalmente desnudo, lo cual era realmente muy vergonzoso. Y hay que pensar qué vestidos son esas batas largas. Claro, Si la mitad de... exactamente, exactamente. Son como esas mujeres que se ponen vestidos con un tajo en el costado que llega hasta la cintura. Son pesadísimos al caminar. Acá más o menos pasaba lo mismo. Y la otra para marcar es, David había mandado a su embajador, a ese siervo, para mostrar Gesed. Y le hacen esta falta de respeto, que es un insulto. ¿Se acuerdan? El único pecado que no tiene perdón es el insulto contra el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento usa la palabra blasfemia, pero es lo mismo. Acá se repite exactamente el mismo concepto. Insultan al embajador, lo cual significa insultar al rey. Eso no tiene perdón. En el mundo cristiano pasa lo mismo. El único que no tiene salvación es el que insulta al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin la acción del Espíritu Santo es imposible que esa persona pueda llegar a conectarse con Dios. Porque es Dios es que es el Espíritu Santo el que produce esa conexión, el que ilumina, regulle de pecado y te lleva a la presencia de Dios. Por eso su rol es tan importante. Entonces, Jesús lo dijo, capítulo Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, 18, dice, si el mundo los aborrece, sepan que primero me ha aborrecido a mí antes que a ustedes. Y esto es justamente lo mismo que se repite en este caso. Entonces, ¿qué hace David? Um, 5. Cuando se le hizo saber esto a David, se le hizo saber. Es decir, que estaban tan avergonzados que no volvieron. Le mandan decir, cuando se les hizo saber esto a David, envió a encontrarlos porque ellos estaban en extremo avergonzados y el rey mandó que les dijeran, quédense en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba y después vuelvan. Es decir, que el rey David se preocupó primero por sus embajadores antes que por tomar venganza.
antes que por el insulto. Eso fue parte del corazón de David. Además, tuvo que esperar un montón de tiempo hasta que te vuelva a crecer la barba. Está bien, ponerle que la mitad que les quedó se la cortaron en parte, pero tuvo que esperar varios meses. Paciencia, aguantársela, ir planeando, pero no hubo una reacción emocional inmediata. Y me parece que es muy importante marcar esto. Aldo, Sí, el cortarse la barba también era cuando se purificaban de la lepra o de alguna cosa, ¿no es cierto? Los judíos. creo que había algo de eso. La verdad que no lo recuerdo con detalle, pero me parece haber leído algo Y de eso. en el luto también creo. Eh, porque, Ahí no, se estoy pensando. rasuraban la cabeza La especialmente. cabeza, sí, la cabeza era. Sí, sí, sí. Estaba confundido. Sí, en el luto era la cabeza. No, me llama la atención de la rasurar al medio. eh, sin duda que era una burla, una ofensa. Era una burla, claro. Era preferible que por él lo hubiesen afeitado todo. Exacto, Además, tampoco había Gillette en aquel entonces, así que cortarle media barba por ahí fue a cuchillo nomás, no fue tampoco exacto. tan partido. Pero igual, a la vista era absolutamente evidente lo que había pasado, habían sido insultados. Sí, sí, sí. Entonces le dijo, quédense en Jericó hasta que les vuelva la barba. Yo calcularía que esto no fue menos de 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Versículo 6 dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón, ¿a quién? ¿A David? No. Y tomaron a sueldo a los sirios de Bet Rehob y de Soba. Contratan a los sirios, cosa que se hacía en aquel entonces. Hoy en día se contratan a los gurka. Em, dice, y contrataron a los arameos, se traduce como sirios, pero la palabra literal es aram, arameos, ah, que estaban en Bet Rehob, que quiere decir la cara de la calle. Eh, la casa de la calle significaría los que son de la casa de la calle, a los sirios. Es decir, eran prácticamente como desocupados, ¿no? Y los arameos de Soba, que significa estación, es de una porción de Siria que se formó como un reino separado en los tiempos de Saúl, David y Salomón, localizado al noreste de Damasco, lo que hoy sería Líbano. Es decir, contratan sirios del norte para que vengan a pelear contra David. Y 20.000 hombres de a pie, el rey de Maaca, y Maaca quiere decir opresión. Es un nombre bastante común. El rey de la opresión, 1.000 hombres, y de Ishtob, Ish, Ish es la raíz de hombre, Ish es hombre y Tob claro. es bueno.
Entonces, queda ahí como un nombre, pero Ish-Tov significa los hombres del bueno que aportaron 12.000 hombres. Es decir, contratan un ejército externo y los van a situar en la retaguardia del ejército que les va a mandar ahora David. Entonces los contratan todos al norte. 7. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Es interesante que aparece esta expresión, el ejército de los valientes. Hacía rato que no aparecía. El ejército de los poderosos sería. Pero esto tiene un doble sentido. A sabiendas que después de esto va a venir el pecado de David con Betsabé, Dios le dio a David la oportunidad de salir de Jerusalén y ser él también uno de los valientes que va a pelear contra los dos ejércitos con los que va a pelear. Porque ahora va a tener a Amón de un lado y va a tener a los sirios por atrás. Esto lo vamos a ver ahora. Y el ejército de Israel queda en el medio. Y los tipos fueron valientes, no se rindieron, no se escaparon, se dividieron entonces y dijeron, vamos a pelearlos. Bien a lo macho. David no estaba con ellos. Dios le había dado la chance de salir de Jerusalén y no llegar a ver a Betsabé. Claro, nosotros lo contamos con el diario del lunes hoy. Pero de alguna manera nos muestra cómo Dios había estado preparando salida para este David. Y aparte, esta expresión de los hombres valientes, ¿qué quiere decir? Que los que no fueron no eran valientes. Porque los valientes estaban peleando, como Urías, el esposo de Betsabé. Fíjense lo que es a veces leer un versículo en el contexto sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Entonces, salió con todo su ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta de la ciudad, por supuesto, de los amonitas. Pero los sirios de Soba, de Rajob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los elegidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Dicho esto de muchos de estos ejércitos, de los valientes que lo acompañaban, hizo el arreglo, entregó luego el 10, entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, me ayudás. Si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda. Fíjense que en ningún momento se les plantea, se les pasa por la cabeza, podemos perder. Podemos andar un poco debilitados, pero para eso está el otro. Interesante la forma. Entonces, 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que haga Jehová lo que bien le pareciere. Primero, vas a defender a Dios, entonces esforzate, esforcémonos, vamos a poner lo mejor de nosotros. Esto es, José, para vos que te gusta meterte en la... Esforzate, poné lo mejor. Fíjense que es exactamente lo mismo que Pablo dice en Efesios
capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es una especie de traducción al griego de esta expresión bastante típica del hebreo. Entonces, primero nosotros nos esforzamos. ¿Por qué? Por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Es decir, por lo que está en juego. No es por odio, no es por venganza, sino que es por defender lo que nosotros tenemos. Y finalmente, entendiendo esto, la parte, y que Jehová haga lo que bien le pareciera. Es decir, estamos en manos de Dios y Dios es el que nos va a guiar, a prosperar, etcétera, pero fíjense que en ningún momento se plantea que puede llegar a perder la batalla. Dios estaba al lado de ellos, que haga lo que le parece, algunos van a morir, hay que bancársela, hay que aguantársela, pero vamos para adelante. Y entonces se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Es decir, primero atacan a los mercenarios y ellos huyeron de delante de él. Es decir, arrugaron rápido, por más que les hubiesen pagado, les hubiese ofrecido pagar, ¿no? Huyeron delante. Entonces los hijos de Amón, que estaban del otro lado, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces se volvió Joab de luchar contra los hijos de Amón y se vino para Jerusalén. Y los sirios ahora se van a levantar de nuevo. Pero el hecho de que no le presentaron batalla, con el solo hecho de decir, acá estamos nosotros, vamos a pelear y Dios está con nosotros, hace huir a los enemigos, a los que están en contra. Y entonces Joab vuelve a Jerusalén porque el peligro se había acabado, pero todavía no se había vengado, digamos, la afrenta que le habían hecho a David. Pero no tuvieron las agallas como para defenderla por la fuerza. Entonces Joab se vuelve a Jerusalén. Ahora dice, pero los arameos estos, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y entonces envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado de Éufrates. Es decir, llamaron a Irak, a lo que hoy es Irak, los sirios. Fíjense desde cuándo viene esta unidad entre los Irak, Irán, Siria y el Líbano contra Israel. Estamos hablando de 3000 años atrás. Entonces llaman a estos, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fuere dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el vino a Helam, es decir, estaban peleando afuera del territorio de Israel, habían salido de Israel. Se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Pero los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros, 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, el general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, lo cual significa pagar un tributo, ¿no? Y de allí en adelante los arameos temieron ayudar más a los hijos de Amón.
Es decir, se había roto esa circunstancialidad que se había formado. Es decir, que los enemigos de Dios son persistentes, pero realmente no aguantan demasiado tiempo. Entonces David volvió a enviar a Joab para que fuera a lidiar con toda esta gente y él se quedó en Jerusalén. Tranquilito, esto era aparentemente por las fechas, habría sido en la primavera que manda a Joab, entonces lo de Betsabé va a ocurrir en el verano, por eso ella se estaba bañando en la terraza, porque si en invierno sería absolutamente imposible. Ya vamos a entrar en eso, pero Sí, me parece interesante marcar esto, cómo Dios le había dado la oportunidad por segunda vez a David de ir a pelear y no quedarse en el castillo eh, limpiándose el ombligo, lo cual lo puso en riesgo, ¿no? Sí, vas a decir algo, José. ah, sí, que el tema, y por lo que empieza el capítulo 11 que dice en el tiempo que salen los reyes de la guerra, creo que algo habíamos estado hablando en las clases, que esto tiene que ser a inicio de la primavera. Pero también no nos olvidemos que generalmente es una zona cálida, calurosa, eh, pero digamos, no es tan crudo el invierno y sí también es bastante bravo el verano. No es fácil, me parece, calcular cuánto tiempo pasó como para determinar cuándo se estaba bañando Betsabe, pero evidentemente para estar en la terraza tenía que estar bien caluroso y ser una época más veraniega, más, qué sé yo, más... Ah, Exactamente. acá Ahora, lo que, fíjense, sí, lo que en importa el, no es la fecha en sí de cuándo se bañaba, sino el antecedente de que David eh, en dos oportunidades no sale a la guerra, lo manda Joab, lo exacto. manda. Pero es parte también de lo que pasa cuando estamos en las buenas. Había ganado, había derrotado a los enemigos, no tenía más peligros, había gente peleando por él, y viene ese momento de relax donde uno dice, bueno, voy a relajarme y disfrutar un poco. Pero lo que quiero marcar es un poco con lo que Analía había dicho de entrada. En el capítulo 9 había una relación entre Mefiboset como israelita, al cual se le muestra misericordia. Y ahora él le va a mostrar misericordia a los no israelitas, a los gentiles. ¿Y con qué le pagan el gentil Poncio Pilatos? Con la cruz. Es decir, la reacción de los gentiles fue intentar pelear contra él y juntar fuerzas, juntar ejércitos, contratarlos, pagar para atacarlo. Todo empezó porque David le quiso mostrar misericordia al rey de Amón, al gentil. Y si lo vemos en este segundo plano de simbolismos, de alguna manera nos explica por qué hay tanta oposición hoy al cristianismo. Porque la gente se sigue aliando, sigue contratando soldados para pelear una pelea que no van a ganar, porque el rey va a ganar. Y le siguen creyendo a la serpiente. Claro, claro. Y el rey va a ganar. Y por más que lo vituperen y lo insulten y le hagan todo eso, él va a ganar. Ahora, nosotros como parte del cuerpo tenemos que tener cuidado de no sentirnos demasiado tranquilos, demasiado cómodos, como David, porque el diablo está como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar por ahí alrededor, en alguna terracita.
Pero me parece que estos dos capítulos son muy lindos y que la explicación clave está en eso, mostrar Gesed. Quiero mostrarle Gesed a los míos, quiero mostrarle Gesed a los gentiles. Y ahí arrancan los dos relatos y qué es lo que pasa. Con lo cual me hace sacar una conclusión extra, eh, que no siempre mostrar misericordia sale bien. Curioso lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, es un riesgo también. Sin duda, uno dice, che, ¿cómo pueden haber terminado en una guerra? Y porque toda la simbología del insulto a los embajadores, no, no era una barbita cortada, o sea, está todo ese insulto que ha relatado y ha contado. Pero siendo prácticos, que es lo que más me gusta a mí hacer, es todo esto aprendido, llevarlo a cuestiones prácticas. Cuando uno estamos llamados a mostrar esa misericordia, porque tenemos que replicar el evangelismo, el modelo de Cristo, la buena noticia. Pero no siempre sale bien. O sea, no siempre te devuelven misericordia. Por eso cuando Jesús, cuando manda a los 70 de dos en dos, le dicen, entren, vayan y digan paz. Si su paz vuelve porque no es recibida, sacúdanse los pies y salgan. O sea, y con esto puede suceder lo mismo. De hecho, uno muchas veces está mostrando misericordia, sí, parece un cachetazo, decís, loco, te estoy ayudando y vos, bueno, es un riesgo que puede implicar Y aún consecuencias y todo, pero es un riesgo. la realidad es que la mayoría de las veces vamos a ser rechazados. Mm. Estamos siendo rechazados. Creo que la lección está en cómo continuamos después del rechazo en esto de mostrar misericordia. Exacto. Porque Esfuércense, sería lo que les dijo Joab. Vamos a esforzarnos, lo vamos a hacer por las ciudades nuestras, por nuestra gente, y que Dios haga lo que a él le parece. Fíjate ujú, que esas tres recomendaciones, ahí tenés 3 puntos para un mensaje, ujú, José. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esos tres, esforzarse, eh, preocuparse por el pueblo de Dios y la ciudad de Dios, y que después Dios, Jehová, haga lo que bien le pareciere. Porque nosotros no somos los que ganamos, es Dios que lo ujú. concede. Ahí quiero entrar en Efesios 6, que voy a decir, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y me parece que es un concepto digno de, de entenderlo, de prepararnos, primero para entender de quién es la victoria, entender cuál es nuestra parte del esfuerzo y cuál es el esfuerzo de estar en las cosas del Señor. Porque yo marqué acá cuando vos ibas hablando, en el versículo 12 que dice, esfuércense, esfuérzate y esforcémonos, la capacidad de que el cierre y que el Señor haga, es decir, te relaciona, el esfuerzo tiene que ver con lo que Dios va a hacer y va más allá de la capacidad que tenían los valientes que salían a la guerra. O sea, me parece que estaba claro el concepto en nombre de quién y para quién iban a pelear. La Exacto, motivación y todo lo demás, pero acá, bueno, pero no es sencillo decir, me fortalezco en el Señor. Si yo puedo, si yo quiero, si yo... Es todo un concepto de vida, que incluso sí, nos lleva al arrepentimiento todo el tiempo. Estoy esforzado y fortalecido en el Señor. Si no, es una batallita campal, una más, una mía, una de tantas, ¿no? exacto, exacto, Ay, exacto. esto quizás que vos hablas de la no respuesta emocional directa al insulto, sino paciencia, porque David no sale a la guerra, sale cuando se arman con los sirios, y ahí sale a la guerra. Como que también le estuvo, che, ¿qué pasa? A ver, esperemos, a ver, quédense quietos, vuelvan. No. El relato podría decir, inmediatamente salió David con todo su ejército, ¿no? No, se tomó su tiempo, se Se tomó su tomó tiempo. su tiempo, no reaccionó hasta que no vino reacción. O sea, Perdón, yo Sí, veo, señor. en primer lugar,
el rechazo también es parte de la incomprensión de demasiada misericordia. O sea, no se entiende a veces la gran misericordia que tiene Dios para con nosotros. Y a veces está el rechazo producto de esa incomprensión. ¿Por qué me tienen que amar a mí? Porque, bueno, es lo que le pasó a esta gente. No entendió el gesto de misericordia de David y lo interpretaron mal. Lo interpretaron como que era una maniobra de alguien que quería invadirlo. Y a veces pasa eso. La gente no nos comprende, se pone a la defensiva y dice, este viene con otra intención. Este viene para sacarme plata, este viene para obtener algún tipo de beneficio, este viene para algo. En primer lugar. Y en segundo lugar, lo que siempre me pregunté, no solo en este pasaje, sino en otros, es, lo que pasa es que acá es figura de Dios, ahora se figura de Dios con la misericordia desinteresada, pero del lado, ¿era necesario que David haga esto? O sea, del lado humano lo estoy, porque lo que esta incomprensión trajo todo este conflicto hasta nuestros días. O, no sé si me llevo a hacer entender con la pregunta. A veces evaluar a quién, eh, con quién uno debe hacer misericordia o no. Eh, O soy evidente- demasiado incrédulo. Evidentemente, Dios quería hacer misericordia, no en la figura del rey de Amón, hacer misericordia con todos los amonitas. Pero justamente lo que vos decías, los amigos o los influencers del nuevo rey rompieron todo. Justamente porque empezaron a especular a qué viene esto, qué es lo que querrán, a ver si pierdo la mía dónde está, esto me lo van a sacar. Y me parece que pasa un poco por ahí y de alguna manera nos muestra cómo funciona esta misericordia que Dios viene ofreciendo hace 3000 años y la gente cada vez la rechaza más. Es increíble, Ah, pero es así. Aldo, déjame hacer un paralelo a ver qué opinas vos. Desde la serpiente que venimos hablando con Eva, hay una estrategia ahí que es la tensión que genera la posición de creerle a Dios o a la serpiente. El no morirá, ciertamente Dios sabe que no morirás. Y se genera una tensión que nos provoca la duda, que nos atemoriza a perder algo o a no ganar algo. Porque acá ella no comiendo no perdía nada, pero si no comía se perdía de ganar algo nuevo. Hay una tensión permanente. Vamos a la época de David. Los reyes vivían para la guerra, por eso había en la época que salían los reyes a la guerra. O sea, era una tensión constante que se sigue hasta hoy, sin duda. Anda a pasear por Israel en este tiempo, debe ser una tensión profunda, ¿no? Una cosa así, no sabes si te bombardean, si no. Acá ahora estos días todo tranquilo, esperemos que siga así. Pero digo, siempre esa tensión que hay en el ambiente es un poco, eh, genera ese miedo a perder o a no ganar o a lo que fuera, que genera una desconfianza y que aún recibiendo gracia te hace rechazarla. Y me parece que esto es lo que se sembró allá en el Edén y no se pudo restaurar nunca más. La tensión entre los hombres, ¿me entendés? A Adán le dice la mujer que me diste, la serpiente, me engañó. O sea, se genera una tensión que nos enceguece. Creo que es estrategia de perdición. Es una cosa, che, loco, pero vos no podés entender del amor de Dios. No. El, el entendimiento entenebrecido que hablábamos el otro día es esta Es la tensión en la carne, que vivimos todo el tiempo. es la carne, es la carne. Mm. Por eso, cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza, pero no es idéntico a Dios, porque si no, no sería una creación, sería una emanación de sí mismo. Ujú. Entonces el hombre, Dios mira lo que creó
Y fíjate que hasta ese momento había dicho, vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, pero no dice perfecto. Sí, Bueno en gran manera, 9,50, pero no llega al 10. Hay una razón para eso. Es porque el hombre tenía en su esencia, en la carne, la potencialidad de identificarse con la serpiente y tener el carácter de la serpiente. ¿Qué ganó la serpiente metiendo púa allá arriba? sí, Quitarle a Dios posibles adoradores o amigos. sí. Su creación misma, lo desterró. Claro. ¿Por qué lo hizo? Por envidia. Porque él no lo sabía, pero él quería ser el número 2 del reino. Satanás dice, junto a las estrellas de Dios me sentaré. No dice yo voy a ser Dios. Dice yo voy a poner mi trono allá arriba y voy a estar a la altura de Dios. Yo voy a ser dos. Entonces cuando le aparece Cristo es un enemigo. ¿Por qué? Y porque sospecha que puede quitarle ese puesto. Ujú. Ujú. Por eso Génesis 1, 2 y 3 es tan rico cuando uno lo va viendo en detalles, eh, como para pensar que es simplemente literal, ¿viste? Hay mucho más encerrado ahí adentro de explicación, de esencia de lo que es el ser humano. Si Eva miró el árbol y dijo, qué lindo fruto, qué coloradita está la manzana. Y ese árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol que representa el dictamen moral. Esto es bueno, esto es malo. En la Biblia Dios nos dice, miren, esto es bueno, esto es malo. ¿Qué hace el hombre? Dice, está bien, vos pensás de esa manera, yo pienso diferente. Para mí esto es bueno y esto es malo. Lo que Dios llama bueno, ellos lo llaman malo y viceversa. Eso fue la tentación de hacer el discernimiento moral por otro lado, ¿no? Ujú. Bueno, gente, Ujú. ya es hora. Está bueno. Bueno, muchas gracias, Aldo, una vez más. Nos veremos la Al semana que contrario, viene. sí, nos seguimos el jueves próximo, Dios mediante. Excelente. Un Gracias a cariño para todos. todos. Muchas